Vamos entonces a dar inicio a este tercer encuentro de Matemática 1, ¿okay? Para lo que es dar fin a la unidad número 1, denominada límites y continuidad. Entonces el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la parte de las asíntotas de las funciones, que es una de las aplicaciones que tiene los límites, para nosotros poder identificar si una función determinada pues posee asíntotas y a su vez qué tipos de asíntotas posee esa función. Generalmente recordemos que una asíntota no es otra cosa que aquellas rectas que pueden venir dadas con una recta vertical o una recta horizontal que pues limitan de cierto modo el comportamiento del gráfico, porque el gráfico se acerca a ese valor de asíntota pero no la puede tocar. Es decir, su valor no puede hacerse el mismo valor de la recta, porque de lo contrario va a existir una indeterminación. Entonces, en la clasificación de las asíntotas encontramos asíntotas verticales, encontramos asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Veamos la primera. Para nosotros identificar una asíntota vertical, porque en los ejercicios, ahorita vamos a ver ejercicios, ejemplos puntuales, ¿ok? En el cual es un caso particular, pero en la evaluación ustedes simplemente les dan la función general y ustedes deben determinar si existe alguna de las tres asíntotas. Específicamente no me van a decir asíntota vertical o asíntota horizontal, sino ustedes hacen el estudio completo de la función y van a llegar a concluir si posee asíntotas o no y qué tipo de asíntota van a definir en esa función, ¿ok? Decía que generalmente las asíntotas las encontramos en funciones racionales, es decir, aquellas que tienen una fracción, porque generalmente recordemos que esas que tienen fracciones son las que generalmente en el denominador pues existen rectas tales que no hacen posible que exista para todos los números reales. Es decir, lo que nosotros conocemos como el dominio de esa función o como el rango de la misma función. ¿Okay? Entonces, bueno, el procedimiento para nosotros identificar la asíntota vertical es, primero, tenemos que calcular, ¿okay?, el dominio de la función. Recordando que el dominio de la función, como nos dice acá, en este paso número 1, no es otra cosa que encontrar todos aquellos valores, ¿okay?, que no puede tomar la variable x, porque en el momento en que la variable x tome ese valor, pues entonces la función no existe o tomará un valor indeterminado. ¿Okay? El segundo paso, una vez encontramos el dominio de la función, pues es tomamos el límite para los valores de x que no pertenecen al dominio. Es decir, al nosotros encontrar el dominio de la función, supongamos que son todos los números reales menos el 3. Eso quiere decir que el x igual a 3 no lo puedo tomar porque en ese sentido va a existir o una indeterminación o el límite va a tender a ser infinito o más infinito. Entonces, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a ese valor que no existe en el dominio. A eso es a lo que se refiere este paso número 2. ¿Ok? Entonces nos dice, si al evaluar ese límite o al encontrar el valor de ese límite nos da infinito el resultado final, entonces nos dice que en esos valores efectivamente hay una asíntota vertical. ¿Ok? Entonces recordemos, vamos a calcular el dominio de la función. Si el dominio de la función llega a ser todos los números reales, pues efectivamente allí no hay ninguna asíntota vertical porque no hay ningún valor para el cual no pertenezca entonces ese dominio. ¿Ok? Ojo con eso. Si el dominio llega a ser todos los números reales, pues entonces no hay una asíntota vertical. Por conclusión, ¿por qué? Porque no hay ningún valor en x que no, o que haga que no exista esa función. ¿Ok? Entonces, concluimos que en esos valores hay una asíntota vertical y pues la representación matemática sería límite cuando x tiende a a, siendo ese valor de a, pues el valor que no pertenece al dominio de la función. Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a de esa función es infinito, nos hace confirmar que existe una asíntota vertical. ¿Bien? Aquí me habla en plural, dice en esos valores, claro, porque el dominio puede tener un intervalo, el dominio puede tener más de un valor. Yo puedo decir, el dominio de la función es todos los números reales menos el 5 y el 8. Entonces yo debo evaluar el límite cuando x tiende a 5 y también debo evaluar el límite cuando x tiende a 8. Tendría dos ejercicios en uno.
Supongamos que cuando tiende a 5 da infinito, entonces en ese sentido yo afirmo que hay una asíntota vertical en x igual a 5. O cuando x vale 5. Y por el contrario, si cuando yo evalúo el límite de x cuando tiende a 8 no da infinito, da un valor, un número real, entonces allí no hay una asíntota vertical, ¿ok? O por el contrario, si ambos valores o ambos límites dan infinito, pues tenemos dos asíntotas verticales en cada uno de esos puntos. Bien, sin embargo, leamos acá, nos dice que el número máximo de asíntotas verticales de una función es 2. Ojo con eso. El número máximo de asíntotas verticales de una función es 2. Yo no puedo tener más de 2 asíntotas verticales en una función. ¿Ok? Veamos un ejemplo sencillo. Yo tengo f de x igual a x más 1 sobre x menos 1. Esto es una función. Como les decía, en la evaluación puede salir esta función, pero específicamente la pregunta va a ser, evalúe o estudie las asíntotas. No me van a decir asíntota vertical. Entonces ustedes tienen que hacer los 3 pasos que vamos a ver hoy, los 3 tipos de asíntotas para ir concluyendo. Entonces, ¿qué hago yo? Primer paso, el dominio de la función. Recordemos, por ejemplo, en esta función racional, que yo debo observar primero que si existen raíces de índice par, porque las raíces de índice par pues no pueden tomar valores de x negativos. Es decir, si al yo tomar un valor de x cualquiera, sustituir en esa función la raíz de índice par da negativo, pues sabemos que eso no pertenece a los números reales. Ya vendría siendo números complejos. Entonces, básicamente, ese valor de x no va a pertenecer al dominio. Ojo, estoy diciendo raíces de índice par, porque las raíces de índice impar, por ejemplo, una raíz cúbica, pues no importa, su valor puede ser negativo porque ese valor sí existe en los números reales. ¿Ok? Y la otra condición, pues va en el denominador. Si en el denominador de la función existe una variable de estudio, como en este caso es la x, pues esa variable de estudio no puede ser 0. Es decir, la operación completa no me puede dar 0, porque si me da 0, sabemos que k, por ejemplo, k en las operaciones de infinito, k sobre 0, eso me da infinito. Entonces allí no existe ese valor del límite. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos en este caso que en el numerador no hay ninguna raíz, en el numerador pues no hay ningún problema, pero en el denominador sí tenemos x menos 1. Entonces yo debo igualar ese x menos 1 a 0. ¿Ok? Si yo igualo ese x menos 1 a 0 y despejo la x, me doy cuenta que x es igual a 1. Esto quiere decir que la x no puede ser 1, porque si efectivamente yo sustituyo aquí en esta función cuando x vale 1, ¿qué me va a quedar? 1 menos 1 en el denominador da 0. Y decíamos que el denominador no puede ser 0. Entonces, por eso el dominio de la función termina siendo todos los números reales menos el número 1. Nuevamente, porque este número 1 no puede evaluarse en la función porque me va a dar o ya sea una indeterminación o me va a dar infinito. ¿Ok? Entonces ya tengo el primer paso. Ya sé que en x igual a 1, pues no existe el dominio. Entonces, efectivamente, este 1 va a significar para mí el valor de a, porque es el valor que yo voy a sustituir aquí en la función de límite para ver si me llega a dar infinito. Entonces, el siguiente paso es límite cuando x tiende a 1, que es el valor en el cual no está definida la función, ¿verdad? En su dominio, y entonces sustituyo. Me doy cuenta que sería 1 más 1 me da 2, en el denominador me va a dar 0, 2 entre 0, eso es infinito. Entonces, como me da infinito, yo concluyo, por lo tanto, existe o hay una asíntota vertical en x igual a 1. ¿Ok? Esa sería la conclusión hasta el momento, porque solo hemos visto asíntota vertical. Entonces, repito, para nosotros encontrar la asíntota vertical o las asíntotas verticales, más de 2 no puede ser, solo 2, como mucho. Entonces, el primer paso es calcular el dominio de la función, ¿verdad? Segundo, evaluar el límite, cuando x tiende a ese valor o a esos valores en los cuales no está definida la función en su dominio, y en los valores en los cuales el límite sea infinito, entonces allí vamos a afirmar que hay una asíntota vertical en x igual a ese valor. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, bueno, continuamos. Entonces ahora vendrían las asíntotas horizontales. De mismo modo, ¿qué vamos a hacer? Primer paso, calculamos el límite de la función cuando x tiende a infinito. Ok, aquí es el contrario, vamos a calcular de una vez, evaluar esa función
límite cuando x tiende a infinito. Nos dice, si existe el límite, entonces el valor del límite es una asíntota horizontal. En otras palabras, el límite cuando x tiende a infinito de una función es igual a b, es decir, existe cualquier escalar, entonces se escribe que y es igual a b, porque en este caso sería una recta y igual a ese valor de b encontrado. ¿Ok? Simplemente es mucho más sencillo en este caso para las asíntotas horizontales. Entonces, veamos el mismo ejemplo. Yo tengo la misma función, por eso les repito, en la evaluación, ¿ok? En este tipo de ejercicios no me van a pedir solo una asíntota vertical o horizontal, sino el estudio general de la función. Yo tengo que hacer todos los pasos, tengo que hacer el dominio, todo el procedimiento para poder ver si existe asíntota vertical y luego irme a asíntota horizontal y posteriormente irme a una asíntota oblicua. ¿Ok? Entonces, veamos, aquí no necesito hallar ningún dominio ni nada por el estilo, sino automáticamente tomar el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Si evaluamos, como ya hemos aprendido anteriormente, nos va a dar infinito sobre infinito. ¿Ok? Lo que estamos seguros que es una indeterminación. Entonces aquí pues vemos cómo resolvemos una indeterminación infinito sobre infinito. Sabemos que, aquí está el resultado directo, pero sabemos que vamos a tomar criterios del exponente. Fíjense que el mayor exponente del numerador es 1, el del denominador también es 1 porque es x, o sea que el resultado de ese límite no es otra cosa que el cociente, ¿ok?, de los coeficientes tanto del numerador como del denominador. Entonces 1 entre 1 me da 1. Eso significa que el límite sí existe y su valor es 1. Por lo tanto, yo concluyo que hay una asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Ok? Porque este 1 pues viene a ser la b que nosotros vemos aquí. Entonces, efectivamente, se cumple el modelo. Límite cuando x tiende a infinito de una función es igual a b, entonces y es b. Por lo tanto, en este caso, esta función tiene una asíntota vertical, ¿verdad?, en x igual a 1, y también tiene una asíntota horizontal en y igual a 1. Veamos ahora las asíntotas oblicuas. ¿A qué se refiere una asíntota obliqua? Entonces lo mismo. Primer paso. Una función racional, ¿ok?, tiene asíntotas oblicuas cuando el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador. Ojo con eso, ahí está el primer criterio. Vuelvo a leer, vuelvo a explicar. Una función racional, ojo, función racional, es decir, que sea una fracción. Si a mí me dan una función cualquiera que no sea racional, pues efectivamente nunca va a tener una asíntota oblicua. ¿Ok? Entonces, una función racional tiene asíntotas oblicuas cuando el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador. ¿Ok? Segundo paso. Las asíntotas horizontales y oblicuas, ¿verdad?, pues son incompatibles. ¿A qué se refiere esto? Si hay una, no puede haber la otra. Aquí ya nos permite ir concluyendo. Es decir, ya nosotros por esta definición, por este segundo criterio, en este mismo ejercicio, concluimos que no hay una asíntota oblicua. ¿Por qué no hay una asíntota oblicua? Porque ya existe asíntota horizontal. Entonces, cuando existe una asíntota horizontal, no puede existir una asíntota oblicua o viceversa. Eso se refiere a esa incompatibilidad. Si yo llegase a encontrar una asíntota oblicua, pues no debe existir una asíntota horizontal. ¿Ok? Tercero, ¿cómo se calcula? Entonces, el cálculo de la ecuación, porque ya en las asíntotas oblicuas no hablamos de rectas. Ya en una asíntota oblicua generamos una ecuación de la recta. ¿Ok? Entonces, el cálculo de esa ecuación de la recta, de la asíntota oblicua, viene dado por la ecuación general de la recta, que es y igual a mx más b. Por supuesto, tomando en cuenta que la pendiente o la m pues debe ser distinta de 0. Porque si se hace 0, vamos a caer en este caso número 2 de una asíntota horizontal. Si la pendiente vale 0, entonces yo hago 0 por x, esto va a valer 0 y y va a ser igual a b. O sea que realmente estaríamos en presencia de una asíntota horizontal. ¿Bien? Y para ello, entonces, yo debo cumplir dos pasos. Primero, ¿cómo calcular el valor de la pendiente? El límite cuando x tiende a infinito de la función entre x. ¿Ok? Entonces, límite cuando x tiende a infinito de la función entre x, el resultado es m. ¿Bien? ¿Y cómo encuentro yo el valor de la ordenada o el valor de b? El límite cuando x tiende a infinito de la función menos m de x. ¿Ok? Por eso este procedimiento es cronológico. Yo no puedo calcular primero la ordenada y luego la pendiente,
porque hay una dependencia aquí. Fíjense que para calcular la ordenada yo necesito tener el valor de m, ¿ok? Entonces veamos, por ejemplo, en este caso es otra función, pero vamos a ir estudiando los criterios. Fíjense, f de x es igual a x cuadrado menos 2x más 2 sobre x menos 1. El primer criterio nos decía que es una función racional. Efectivamente, aquí hay una función racional, ¿verdad? Es una función que tiene numerador y que tiene denominador. Perfecto. Luego nos dice que debo estudiar el grado. El grado del numerador es una unidad mayor que el del denominador, fíjense. El grado del numerador es cuadrático, es decir, es 2, y el del denominador es 1. Efectivamente, es en una sola unidad mayor. ¿Ok? Entonces ya voy cumpliendo el criterio. Si no se cumpliera el criterio, por ejemplo, en el numerador el grado fuese x al cubo, y aquí x, o sea, 1, entonces ya allí yo puedo calcular, o sea, puedo aplicar para asíntota vertical y para asíntota horizontal, pero ya voy a estar seguro que asíntota oblicua no va a tener. ¿Ok? Entonces hago los demás estudios. Pero por supuesto justificamos. Recordemos que aquí y sobre todo en esta modalidad virtual es muy importante en las evaluaciones que ustedes expliquen y escriban todo, porque hay que entender, y yo debo entender que ustedes están aprendiendo. Entonces, si nos vamos muy a lo directo, pues a veces no entendemos por qué no calculó un asíntota oblicua. Tienen que justificar ahí. Bien. Entonces veamos el procedimiento, regresando aquí en la número 2 nos dice que yo debo, para calcular la m, porque voy a hacer la prueba, el criterio número 2 es que si existe una, no existe la otra. Pero como en este caso no he estudiado la asíntota horizontal, pues me voy primero a la oblicua. ¿Ok? Entonces, lo primero es calcular la m. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Yo vengo para acá. Límite, ¿ok? Cuando x tiende a infinito, entonces yo digo de f de x, en este caso, ¿bien? Sobre x. ¿Ok? Fíjense. ¿Qué es esta función que yo tengo aquí? El cálculo de m. Bien. Entonces dice, límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Y vamos a evaluar. Hago la evaluación, ¿verdad? De esta función. Y fíjense que claramente aquí se me está generando del mismo modo una indeterminación infinito sobre infinito. Bien, al evaluar todo esto me va a dar infinito sobre infinito. Entonces aplico los criterios para resolver esa indeterminación. Del mismo modo encuentro aquí un criterio en el cual los grados ahora se igualan. Y por eso es que si empezamos a analizar, allí va a haber como un artificio matemático al dividir sobre x que generalmente me va a garantizar que sean iguales. ¿Ok? Que exista una igualdad en el grado del numerador con el del denominador. Porque la unidad, por eso solo es una unidad, la unidad que tiene de diferencia el denominador con el numerador, yo se la estoy agregando artificialmente al dividir esa función entre x. ¿Ok? Entonces, encontrando igualdad aquí de grado en el numerador y el denominador, pues yo hago el cociente. Entonces, 1 entre 1 me da 1. Fíjense que la pendiente sí existe y su valor es 1. Ya tengo el valor de la pendiente. Ahora vamos a encontrar el valor de la ordenada. Entonces aquí, límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. Eso va a ser igual. Límite cuando x tiende a infinito. Esta es la función y le debo restar m por x. Como m vale 1, pues solamente 1 por x. Eso es x. Y empiezo a aplicar este procedimiento. Aquí obviamente hay una resta de fracciones que ustedes van a resolver, ¿verdad? Y a la cual vamos a llegar a esta función. Simplificamos, fíjense aquí, este x cuadrado se puede simplificar con este menos x cuadrado, este menos 2x se puede simplificar con más x y queda solamente menos x. El número 2, si no tiene con qué simplificarse, entonces sigue quedando 2. En el denominador no hay cómo simplificar, entonces yo concluyo en este caso que queda menos x más 2 sobre x menos 1. Al evaluar este límite, me encuentro nuevamente infinito sobre infinito, ¿verdad? Y al aplicar el criterio, porque tengo el mismo grado en el numerador que en el denominador, pues es su cociente, ojo con el signo, menos 1 entre 1, pues eso es menos 1. Entonces ya tengo el valor de la ordenada, tengo el valor de la pendiente, afirmo en este caso que sí existe una asíntota oblicua y que su ecuación pues es y igual a m de x más b, lo que quiere decir m vale 1, b vale menos 1, entonces y es igual a x menos 1. Esa es la ecuación que tenemos acá. ¿Ok? Bien, y entonces a eso se refiere todo el tema de las asíntotas. Yo puedo tener, concluyendo y repasando, asíntota vertical, asíntota horizontal o una asíntota oblicua. Bien, debo hacer los 3 estudios para ir concluyendo. Repito, la vertical, perfecto.
Si existe horizontal, pues yo ya sé que no va a existir una asíntota oblicua, pero lo tengo que justificar. Si no existe asíntota horizontal, entonces igual pruebo para ver si existe una asíntota oblicua. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Ok, entonces continuamos. Vámonos ahora con la continuidad de una función. Entonces, lo mismo, para estudiar la continuidad de una función, pues yo debo cumplir ciertos criterios, o se deben cumplir ciertos criterios apoyados a los límites para nosotros definir si realmente una función es continua en cierto valor de x. ¿Bien? Entonces se tiene que, una función f de x es continua en el punto x igual a si se cumplen las siguientes condiciones. Ojo con esto, tengo cualquier función y voy a estudiar si hay continuidad en un punto cualquiera, x igual a, es decir, cualquier valor que pudiese tomar esa función. Primero, lo que yo voy a evaluar es, primero, debe existir f de a, o sea, yo voy a evaluar el valor de a en la función, o voy a evaluar ese valor cuando x es igual a en la función. Si ese valor existe, ¿ok? Entonces, pues ya voy afirmando hasta el momento que esa función es continua en ese punto. Ojo, voy afirmando hasta el momento. Tengo que cumplir todos los criterios que vamos a ver a continuación para concluir formalmente que una función es continua en cierto punto. Pero fíjense el siguiente detalle. Me dicen, el punto A debe pertenecer al dominio de esa función. Eso es como, vamos a decir, una concha de mango que ustedes pudiesen generar allí en una evaluación. Porque yo les puedo dar cualquier valor de x, pero si ese valor de x no pertenece al dominio de la función, automáticamente pues no estamos evaluando ninguna continuidad. O sea, yo no puedo evaluar la continuidad allí. Yo digo, evalúe para la siguiente función, evalúe su continuidad en x igual a 8. Pero resulta que 8 no está o no pertenece en el dominio de la función. Efectivamente, pues entonces allí no vamos a encontrar ese estudio de continuidad. Segundo punto, debe existir el límite cuando x tiende a de esa función, ¿ok? O en una función por partes, que es lo que veíamos en límites laterales, pues debe existir tanto el límite por la derecha como el límite por la izquierda, ¿ok? Y deben ser iguales. Recuerden que para que sean iguales me determina a mí que sí existe efectivamente ese límite, ¿bien? Y el tercer criterio, pues es que f de x sea igual, o el valor de f de a sea igual a el límite cuando x tiende a de esa función, ¿ok? Es decir, que el paso 1 sea igual al paso número 2 en resultados. Y en una función por partes, por laterales, pues que el límite estudiado por la izquierda sea igual al límite por la derecha y eso sea igual a la función evaluada en A, ¿ok? Entonces, si eso se cumple, pues entonces nosotros podemos afirmar que la función es continua en x igual a o en ese punto. Pero tenemos tipos de discontinuidad. La primera discontinuidad es evitable, ¿ok? Esto quiere decir que existe f de a o no existe f de a, ¿ok? Esto quiere decir que el límite cuando x tiende a de una función, ¿okay? Por x o y, pues entonces, al nosotros comparar f evaluada en a, difiere del límite cuando x tiende a de esa función. ¿A qué se refiere esto? Es como cuando veíamos las indeterminaciones. Nosotros evaluamos en principio, ¿verdad? Hallamos el límite cuando x tiende a de una función, pero nos puede dar infinito sobre infinito. En ese momento nos damos cuenta que no existe. ¿Ok? No existe f evaluado en a o no existe ese límite. Pero es evitable, porque al nosotros aplicar ciertos procedimientos algebraicos, evitamos esa indeterminación y al final logramos encontrar un valor para el cual tiende ese límite. O encontramos que realmente el límite existe y su valor tiende a un valor A, B, cualquier escalada. Entonces, eso es una discontinuidad evitable, a eso se refiere. Primero, pues que ya esto significa, existe f de a, es decir, que ya yo al evaluar no haya ninguna indeterminación, existe f de a. O también puede ser que no exista, pero que al nosotros aplicar, repito, criterios algebraicos, nos permite entonces eliminar esa indeterminación, sea 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 al infinito, igual, las que hemos estudiado anteriormente. El otro tipo de discontinuidad, pues se llama de salto finito, ¿ok? De salto finito.
Eso va a concluir cuando existe f de a, ¿ok? Existe f de a, pero cuando nosotros comparamos el límite por la izquierda y el límite por la derecha de esa función, son distintos, ¿ok? Entonces, ojo, existe la función evaluada en a, pero los límites laterales son distintos. Entonces, aquí concluiríamos que el límite no existe, pero como existe la función evaluada en a, entonces es una discontinuidad de salto finito, ¿ok? Y la última es de salto infinito. Esto ocurre entonces cuando no existe f evaluada en a. ¿Ok? Efectivamente no existe. Entonces, si no existe el valor de f evaluada en a, no lo puedo evitar. Yo voy a concluir que realmente este tipo de discontinuidad se genera es porque allí existe una asíntota vertical. Y lo veíamos anteriormente en el tema de asíntota vertical. Decíamos que al evaluar nosotros el límite, cuando x tiende a a, daba infinito. Entonces eso se llama que no exista f de a. ¿Bien? Ok, veamos entonces, por ejemplo, este caso dice, estudiar la continuidad de la función f de x igual a 5x sobre x menos 5 en los puntos x igual a 2 y x igual a 5. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo yo? Que es lo primero que debemos encontrar, a pesar que no nos lo piden en el procedimiento, es el dominio de esa función. Yo tengo que conocer el dominio de esa función para entender lo que les explicaba anteriormente. Entonces, el dominio de esta función es, en el numerador no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Pero en el denominador sí tengo el valor de x, entonces yo debo garantizar que este denominador no sea nunca cero. Para que este denominador no sea nunca cero, pues yo debo tomar cualquier número real excepto el 5. Porque si yo ya tomo el número 5, sabemos que en el denominador se va a hacer 0. ¿Ok? Entonces yo diría que el dominio de esa función es todos los números reales menos el 5. Veamos entonces. Primer paso. Como el primer caso es x igual a 2, ¿verdad? Yo voy a estudiar primero la continuidad para x igual a 2. Entonces yo diría, vamos a evaluar f en 2. Ese es el primer paso. Evalúo f en a, es decir, f en 2 y sustituyo. Entonces 5 por 2 es 10, 2 menos 5 es menos 3, y 10 entre menos 3, pues eso es menos 10 tercios. Existe, ¿ok? Por ahí vamos, existe f de a. Muy bien, segundo punto. Límite cuando x tiende a 2, ¿verdad? De esa misma función. Al hacer la evaluación del límite voy a llegar al mismo resultado, me va a dar menos 10 tercios, porque 5 por 2, ¿verdad? Y termina siendo 10, y 2 menos 5 es menos 3, o sea que aquí sigue siendo menos 10 tercios. Existe también el límite. ¿Bien? Y la tercera comparación, pues es el límite cuando x tiende a 2 de esa función es el mismo valor que la función evaluada en a. Entonces, como son iguales, por lo tanto, yo concluyo que la función es continua en x igual a 2. ¿Bien? Entonces, ahí tendríamos ya el primer caso. La función es continua en x igual a 2. Pero ahora veamos qué pasa cuando x es igual a 5. Nos dábamos cuenta que si x es igual a 5, pues ese valor no pertenece a su dominio. Entonces aquí vamos a encontrar un caso particular. Fíjense, cuando yo evalúo f en 5, realmente me voy a dar cuenta que daría 25 entre 0, o sea, da infinito. Eso ya me dice a mí, por lo tanto, que hay una discontinuidad, porque no existe f de a. ¿Ok? No existe f de a. Ahora me vengo, entonces yo clarifico, x igual a 5, pues no forma parte del dominio. Esa es la explicación de por qué ya se genera una discontinuidad. Ahora calculo el límite cuando x tiende a 5 de esa misma función y obtengo lo mismo, un infinito. ¿Eso qué me está diciendo a mí entonces? Que realmente aquí lo que hay es una asíntota vertical, porque estoy encontrando el límite cuando x tiende a a es el valor para el cual no pertenece su dominio y me doy cuenta que da infinito, por lo tanto allí lo que hay es una asíntota vertical. Entonces concluyo automáticamente, no hago ni siquiera el paso número 3 porque ya es obvio que no existe f de a, tampoco existe límite, por lo tanto concluyo que la función en x igual a 5 lo que tiene es una discontinuidad de salto infinito. ¿Ok? ¿Por qué de salto infinito? Vuelvo atrás porque no existe f de a y lo que he conseguido es una asíntota vertical. ¿Ok? Entonces ahí concluiríamos el ejercicio. Entonces veamos, si al aplicar los tres pasos existe límites, son iguales, pues la función es continua en ese punto. Si ya me da infinito o hay una indeterminación al evaluar, pues entonces yo ya afirmo que hay una discontinuidad. Pero ya después de saber que hay una discontinuidad, me vengo aquí a ver cuál de estos tres tipos de discontinuidad
aparece en el ejercicio. Si lo logro eliminar, si hay una indeterminación, generalmente 0 sobre 0, infinito sobre infinito, sé que va a ser evitable. Porque al resolver esa indeterminación, es lógico que debería encontrar un valor de límite que exista y un valor de f de a que exista en esa nueva función. Entonces ya sería una discontinuidad evitable. Si existe f de a, pero cuando aplico los límites laterales no existen, es decir, son distintos, entonces allí lo que hay es una discontinuidad de salto finito. Y por el contrario, para tener una discontinuidad de salto infinito es cuando no existe f de a y el límite de esa misma función tampoco exista o sea igual a infinito. Entonces, en ese caso, tenemos es una asíntota vertical. ¿Bien? Y bueno, con eso hemos terminado los dos temas que hacían falta, ¿okay? Para esta unidad número 1, que era la parte de las asíntotas, el estudio de las asíntotas y lo que es la continuidad de una función. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Okay, bueno, entonces si no hay preguntas, pues damos por culminada el encuentro. Ajá. Helen Hoyos. Okay. Sí, claro. Dígame específicamente qué explicó de nuevo. Si la discontinuidad. Si cuando x es igual a 2 o cuando x es igual a 5 o todo. Ajá. La x igual a 5. Bien. Entonces, pero parto del enunciado. El enunciado me dice, estudie la continuidad de esta función, ¿ok? En los puntos x igual a 2 y x igual a 5. Es decir, aquí hay dos ejercicios en uno, ¿bien? Entonces, en x igual a 2 veíamos que no hay ningún problema porque efectivamente, que es un indicio ya, el 2, cuando x vale 2, está dentro del dominio porque pertenece a los números reales. Entonces, es muy lógico, coherente, que esto me dé continuo. Y lo hemos demostrado. Pero cuando yo me vengo a la continuidad en x igual a 5, yo ya sé que este valor de x igual a 5 no pertenece al dominio. O sea que ya voy a estar seguro que allí me va a dar una discontinuidad. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad? No sabemos. Entonces empiezo a aplicar el procedimiento. El primer procedimiento me dice que es evaluar f cuando x vale 5. O sea, donde está la x, nosotros vamos a poner el 5. ¿Bien? Entonces, en ese caso quedaría 5 por 5 es 25, ¿verdad? Y 5 menos 5 me da 0. Entonces, 25 entre 0, nos vamos a las clases anteriores, que sería k sobre 0. Cualquier valor sobre 0, eso me da infinito. Entonces, como es un valor infinito, yo estoy afirmando que hay una discontinuidad, porque no es un escalar cualquiera, no es un valor de a, sino da infinito. Entonces, siempre que yo aplique este f de a y me dé, ya sea una indeterminación o me dé infinito, yo estoy afirmando que allí hay una discontinuidad. ¿Ok? ¿Qué escribo luego? Bueno, que efectivamente x igual a 5, pues no pertenece al dominio, no forma parte del dominio, porque me doy cuenta aquí. Bien, en la primera parte cuando hay el dominio. Entonces paso al siguiente elemento, que es hallar el límite cuando x tiende a 5 de esa misma función. Efectivamente me doy cuenta que como es simplemente sustituir donde está la x también por 5, me va a dar el mismo resultado que en a, 25 sobre 0, y eso me dice que es infinito. Pero nosotros ya sabemos que cuando yo hallo un límite, ¿ok? Cuando x tiende a un valor cualquiera de una función y eso me da infinito, lo que quiere decir es que esa función tiene una asíntota vertical. Entonces yo por eso estoy colocando aquí, por lo tanto, lo que hay allí es una asíntota vertical en x igual a 5. ¿Tengo necesidad de hacer el paso C? No hay necesidad porque ya he encontrado que realmente aquí la función no es continua. Hay una discontinuidad. ¿Y por qué hay una discontinuidad? Porque realmente en ese punto lo que existe es una asíntota vertical. Entonces yo concluyo y digo, la función en x igual a 5 tiene una discontinuidad de salto infinito. ¿Ok? ¿Cómo sé yo que es de salto infinito? Voy a retroceder aquí a la teoría y me decía que es de salto infinito cuando no existe la función evaluada en a, que es lo que nos pasó aquí. Dice que aquí no existe en f de a, no existe la función, ¿verdad? Y a su vez existe una asíntota vertical. Y eso nos dimos cuenta en el segundo paso, al hallar el límite, era igual a infinito y era una asíntota vertical. Entonces, como cumple esos dos criterios, yo concluyo que es una discontinuidad de salto infinito. ¿Bien? No sé si está claro, Sara, o hay alguna otra duda.
¿Estamos claros entonces? ¿O alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas? Bueno, entonces, ok, con esto culminamos la unidad número 1. Espero que vayan a estudiar bastante, repasen bastante, revisen la bibliografía, hagan los ejercicios propuestos, ¿ok? A partir de mañana, a las 6 de la mañana, ya está habilitada la evaluación, ¿bien? Para que puedan empezar a presentar. Recuerden que tienen 4 horas desde el momento en que inicien a presentar la evaluación. Ejercicios son aleatorios, por favor, ¿sí? Háganlo con la mayor precaución, háganlo con el mayor análisis. Cada una de las respuestas sean lo más explícitos posibles en su resolución, ¿ok? Y repito, hay un banco de preguntas, más o menos son como 120 ejercicios, o sea que la probabilidad de que un compañero les salga un ejercicio similar al de ustedes es muy baja, ¿bien? Bueno, el mayor de los éxitos, la evaluación cierra hasta el 2 de julio, es decir, hasta el día viernes, tienen chance de presentar a la hora que sea, siempre y cuando a partir de mañana, 6 de la mañana, hasta el 2 de julio a la medianoche. Ya el día sábado, el 3 de julio, no van a poder presentar. Es porque, ¿qué ocurre? Esta semana yo igualmente les voy a estar cargando allí el material, son los libros, pero también algunos ejercicios propuestos de la unidad número 2. Porque dentro de 8 días, es decir, el próximo lunes, les estaré dando el primer encuentro de la unidad número 2. Porque es muy probable que del mismo modo, dentro de 2 semanas, ustedes estén presentando ya la unidad número 2, que se refiere a la parte de derivadas o la diferenciación. ¿Bien? Entonces, bueno, éxitos, feliz noche para todos y bueno, gracias a los que lograron asistir al encuentro.